Todos sabemos que en nuestra vida diaria siempre usamos las matemáticas, como por ejemplo para ir a comprar, para calcular la distancia de un lugar a otro, para contabilizar nuestro dinero o incluso para preparar comida. Pero el día de hoy mis compañeros y yo nos vamos a centrar en un tema en específico, que es las razones trigonométricas de los ángulos agudos. Así es, esto también lo usamos en nuestra vida diaria, pero no nos damos cuenta. Y para demostrarlo, el día de hoy mostraremos 3 problemas contextualizados con la situación actual. Así que, vamos a ello. Primer ejercicio. Tienes razón, compañero Piero, y es por eso que el día de hoy, para arrancar, comenzaremos con un problema matemático bastante simple y que perfectamente se puede presentar. Este problema es el problema de Jaimito. Veamos. En primer lugar, tenemos que entender y analizar el problema y sus enunciados. La familia de Jaimito está muy angustiada por el avance del COVID-19 en su cuerpo, y más todavía porque le queda poco tiempo para su consulta y si no logra llegar, Jaimito se pondrá más enfermo aún. Al llegar a la clínica, se da cuenta de que el consultorio asignado está a 8 metros del suelo y Jaimito está a X metros de la clínica. A su vez, la familia de Jaimito se da cuenta que si viese directamente el consultorio, sería equivalente a la distancia de Jaimito de la clínica más 2 metros. ¿Cuánto tardará Jaimito en llegar al piso indicado si el tiempo en horas es equivalente al cosecante del ángulo formado por el punto de la partida de Jaimito y al piso final del edificio menos la cotangente de este mismo ángulo? En primer lugar, tenemos que ponernos en contexto respecto a lo que nos dice el párrafo. Bueno, para eso vamos a graficar la situación de Jaimito con respecto a la clínica y analizar distintas formas de solución con la cual podemos aplicar este tema para solucionar y para saber el tiempo en el cual llegará Jaimito. Bueno, en primer lugar, se nos dice que Jaimito está a X metros de la clínica. Esto es importante debido a que, en primer lugar, debemos graficar una recta de X metros, es decir, una cantidad de metros que no conocemos, de Jaimito al edificio de la clínica. Y también nos dicen que el piso asignado está a 8 metros del suelo, es decir, de la distancia de Jaimito hacia la clínica hay 8 metros, lo cual nos deja una imagen bastante característica, la cual es la de un triángulo, si es que lo trazamos, un triángulo rectángulo con los catetos de X y 8. También se nos dice que la familia de Jaimito se da cuenta de que si viese directamente el consultorio sería equivalente a la distancia de Jaimito de la clínica más 2 metros, es decir, X más 2. Es decir, esto nos da 3 datos importantes del triángulo. Nos dice el primer cateto, el segundo cateto y la hipotenusa. El primer cateto siendo 8, el segundo cateto siendo X y el tercer cateto X más 2. Ahora es momento de analizar la parte más importante del problema, la pregunta. ¿Qué es lo que nos sugiere el problema que hallemos? Veamos. ¿Cuánto tardará Jaimito en llegar al piso indicado? Si el tiempo en horas es equivalente, cosecante del ángulo formado por el punto de partida de Jaime y el piso final del edificio, menos la cotangente de este mismo ángulo. Primero, identifiquemos qué es lo que debemos hallar. El tiempo en horas es equivalente, es decir, lo que buscamos es esa equivalencia que marcaremos como T. T es igual a la cosecante del ángulo formado del punto de partida de Jaime y el piso de final del edificio. Necesitamos ese ángulo, le asignaremos un valor, el cual será beta. Ahora tenemos que T es igual al coseno de beta. Ahora nos piden ese ángulo coseno de beta menos la cotangente de este mismo ángulo. Es decir, T es igual a la cosecante de beta menos la cotangente de beta. Ahora llega la parte más divertida del problema, la resolución. Para esto tenemos que fijarnos en el triángulo rectángulo que hemos formado y más específicamente en los lados que nos faltan resolver, los cuales son el cateto que lleva X como valor y la hipotenusa. Ahora, nosotros nos damos cuenta de que este es perfectamente resolvible por Pitágoras, debido a que tenemos los 3 lados y a su vez
tenemos la información de que es un triángulo rectángulo. Así que nosotros podemos plantear la operación de x al cuadrado más 8 al cuadrado es igual a x más 2 al cuadrado, debido a que esta es la hipotenusa. Ahora, resolviendo nos da que x al cuadrado más 64 es igual a x al cuadrado más 4x más 4 aplicando productos notables. Luego resolvemos esto y nos da que 60 es igual a 4x. Ahora lo dividimos y nos da 15 como el lado de x. Ahora es momento de reemplazar los valores. Ya tenemos los dos catetos 15 y 8 y también tenemos la hipotenusa que es 15 más 2, 17. Así que ahora ya teniendo los tres lados podemos reemplazarlos en los valores que nos pedían, los cuales eran la cotangente de beta, lo cual es cateto adyacente sobre cateto opuesto, es decir 15 sobre 8. Y después la cosecante de beta, es decir, hipotenusa sobre cateto opuesto, 17 sobre 8. 17 sobre 8 menos 15 sobre 8 es igual al tiempo. Ahora reemplazamos y sustituimos y simplificamos y nos daría como respuesta un cuarto. Ahora tenemos como resultado que el tiempo es un cuarto de hora. Ahora, haciendo la transformación, sabemos que un cuarto de hora es igual a 15 minutos. Es decir, para llegar al consultorio, a Jaimito le faltarían 15 minutos. Segundo ejercicio. Un grupo de personas encargadas del transporte de las vacunas contra el COVID-19 se encuentran en un punto A y necesitan llegar a un hospital que se encuentra en un punto C. Para ello hay tres rutas disponibles: la ruta ABC, la ruta AC y la ruta ADC. Además, se sabe que CD mide 240 metros y seno de alfa es 3 sobre 5. Calculen las distancias de las tres rutas y cuál ruta es la que más les conviene, si ellos quisieran la ruta más corta. Ahora, para resolver el problema tenemos que considerar los datos. Y por datos nos dan que CD mide 240 metros. Seno de alfa es 3 sobre 5. O sea que nos podemos dar cuenta que alfa es 37 grados. Entonces ACD sería un triángulo notable de 37 y 53. Luego otra vez en el triángulo ACD, el cateto opuesto a 37 grados sería 3K y eso sería igual a 240 metros. Entonces K sería 80 metros. Entonces AD vendría a valer 4K y eso sería 4 por 80 es 320 metros. Y AC mediría 5K, que es 5 por 80, que sería 400 metros. Ahora vamos a trazar BE perpendicular a AD. Y nos fijamos que BE mide igual a CD porque se forma un rectángulo. Además que el ángulo ABE, este que está acá, le vamos a poner beta. Luego vamos a hallar beta. ¿Y cómo hallamos beta? Pues lo hallamos sumando este ángulo de 90 grados más el exterior que es de 45 y más beta, y todo eso sería 180 grados. Y nos queda que beta es igual a 45 grados. Luego también nos damos cuenta que el triángulo AB es un triángulo notable de 45 y 45. Y por lo tanto eso sería que AE le vamos a poner un valor de A. Y AB sería A raíz de 2. Y también nos damos cuenta que AE es igual a BE por el triángulo de 45 y 45. Ya que BE es igual a CD, entonces eso significa que CD también va a ser igual a AD. Por lo tanto AE sería igual a 240 metros. Que también sería 240 metros es igual a A. Luego calculamos ED, que sería igual a AD menos AE. Y reemplazando tendríamos que es
que ED es 320 metros menos 240 metros y eso sería igual a 80 metros. Luego vamos a desarrollar AB. AB es igual a A raíz de 2 y eso sería igual a 240 raíz de 2. Y la raíz de 2 es aproximadamente 1,41. Entonces 240 por 1,41 es igual a 338.4 metros. Luego vamos a hallar las rutas. AC ya la tenemos que es 400 metros. Luego ADC sería AD más DC. Y eso sería igual a 320 metros más 240 metros y eso es igual a 560 metros. Luego hallamos la última ruta ABC, que es igual a AB más BC. Y eso sería igual a 338.4 metros más 80 metros. Y eso sería igual a 418.4 metros. Y como la respuesta tenemos que la ruta AC mide 400 metros, la ruta DC mide 560 metros y la ruta BC mide 418.4 metros. Y por lo tanto, como conclusión tenemos que la ruta que más les conviene es la C, ya que ellos querían la ruta más corta. Tercer ejercicio. ¿Qué tal? ¿Cómo está, profesor? Mi nombre es Luis Cuentas y hoy le explicaré el problema 3. Bueno, procederé a leer el problema. Un avión de carga que transporta una importante cantidad de vacunas contra la COVID-19 que fueron destinadas para la ciudad de Lima está volando a 800 metros de altura. Si desde la cabina del piloto se observa la ciudad con un ángulo de depresión de 12 grados, el piloto y el copiloto se hacen la siguiente pregunta: ¿qué distancia hace falta por recorrer para que el avión esté justo encima de la ciudad manteniendo la altura? Bueno, esto es simple. Primero, tomemos todos los datos que nos entrega el problema, que sería la altura, que vendría a ser 800 metros, o sea, la altura que hay del avión hacia el suelo, que son de 800 metros, el ángulo de depresión, que es de 12 grados, donde se observa desde la cabina del piloto, hasta la ciudad. Graficamos el triángulo y tenemos como primer punto el punto A, que sería el avión de carga, el punto O, que sería la altura que hay entre el avión y el suelo en ese instante, ¿no? Ese sería el punto O. El punto L, que sería la ciudad de Lima, y agregamos otro punto más formando un rectángulo que sería el punto D, que es el destino final a donde tiene que llegar el avión para estar encima de la ciudad. Por último tenemos la D minúscula, que sería la incógnita del problema, o sea, la distancia que hace falta por recorrer para llegar a su destino. Para hallar este problema teniendo los datos es muy fácil. Primero tenemos que hallar la tangente de L, o sea, la tangente del punto L del ángulo L, que sería en este caso 12 grados, ¿no? Pero nos piden hallar la distancia que hace falta por recorrer. Entonces, si la tangente de L es cateto opuesto sobre cateto adyacente, que vendría a ser la altura sobre la distancia, h sobre d, lo que vamos a hacer es la distancia que está como denominador, pasarlo a la izquierda del igual, y la tangente de L lo vamos a pasar como denominador, quedando así distancia de igual h, que es la altura, sobre tangente de L. Resolvemos este problema y la altura sería 800 sobre la tangente de L, que sería tangente de 12 grados. ¿Qué nos da como resultado? 800 sobre 0,20, que vendría a ser la altura sobre la distancia, h sobre d. Lo que vamos a hacer es la distancia que está como denominador, pasarlo a la izquierda del igual, y la tangente de L lo vamos a pasar como denominador, quedando así distancia de igual h, que es la altura, sobre tangente de L. Resolvemos este problema y la altura sería 800 sobre la tangente de L, que sería tangente de 12 grados. ¿Qué nos da como resultado? 800 sobre 0,20,
2126 o 2126, que nos da como respuesta 3763.70. Esta sería la respuesta básicamente del problema. Ahora, si lo queremos convertir a kilómetros, serían 3000, mejor dicho, redondear, 3764 kilómetros. Entonces, con respecto a la pregunta, ¿qué distancia hace falta recorrer el avión para que esté encima de la ciudad manteniendo la altura? La distancia que hace falta recorrer son de 3764 kilómetros. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.